Bien, amados hermanos, hoy 20 de noviembre continuaremos con nuestro estudio, un estudio que hemos comenzado ya varias semanas. Estamos estudiando los distintivos de una iglesia bautista reformada. Estamos viendo uno de los distintivos que se llama o que se conoce también como los cinco doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo. Hoy veremos, amados hermanos, la tercera doctrina conocida comúnmente como la doctrina de la expiación limitada. Y la pregunta que viene en este tema, amados hermanos, es un punto central. Se encuentra o se conoce también o se hace esa pregunta también, hermanos. Y eso es central, hermanos. Esa es la pregunta. ¿Murió Jesús, nuestro Señor Jesucristo, por todos los hombres? O sea, por toda la humanidad. ¿O murió Jesús solo por sus elegidos? Son preguntas que nos vamos a responder, amados hermanos, durante esta clase. Para poder responder estas preguntas, si Jesús murió absolutamente por todos los hombres que ha existido y existirán, o si por el contrario murió solo por aquellos que el Padre eligió para salvación desde antes de la fundación del mundo, es vital importancia, amados hermanos, entender que la muerte, o qué es lo que significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es aquí, hermanos, en la falta de un entendimiento de lo que la muerte de Jesús es e implica, que muchas personas fallan en la respuesta a la pregunta que he planteado. Voy a empezar entonces a explicar, amados hermanos, el significado bíblico de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que entender, amados hermanos, es que la muerte del Señor Jesucristo es sacrificial. Ahora, ¿qué significa que la muerte de Jesús es sacrificial? Un sacrificio es una ofrenda o entrega voluntaria de algo o incluso de uno mismo. En el caso del Señor Jesucristo, su muerte es sacrificial, porque Él mismo voluntariamente entregó su vida, la ofrenda. Por eso, cuando se habla de la muerte de Jesús, se habla de ella, amados hermanos, como una muerte sacrificial. Eso comencemos entendiendo, hermanos. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es sacrificial. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo, refiriéndose a su vida, dice de la siguiente manera. Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es por eso que en los evangelios leemos, amados hermanos, que en varias ocasiones se intentó darle muerte a nuestro Señor Jesús antes de la hora indicada. Pero la Biblia cuenta que no pudieron hacer nada porque todavía no había llegado su hora. Es decir, el momento en que Él mismo entregaría su vida dando cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Así pues, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es sacrificial, o sea, es un sacrificio. Pero un sacrificio es nada más no queda ahí, que es un sacrificio, sino que es un sacrificio expiatorio. Ahora, ¿qué significa que el sacrificio de Jesús sea un sacrificio expiatorio? Bueno, sabemos que expiar lo que pues implica o significa es expiar, básicamente pagar por un delito cometido. El problema aquí es que Jesús no cometió ningún delito. Es más, la Biblia, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, algo que quiere dejar claro es que la muerte de Jesús era una muerte de un inocente, y esto reconocido
incluso por personas impías, que es lo más interesante, hermanos. Viendo este pasaje bíblico en Lucas 23, 14, 15, dice: les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acuséis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Entonces, en ese mismo capítulo de Lucas, amados hermanos, también unos ladrones que estaban crucificados al lado del Señor, dirigiéndose uno de esos hombres o de esos ladrones al otro, el cual estaba blasfemando en contra de él, dijo este primer ladrón respecto a nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 23, versículo 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y unos versículos más adelante, uno de los soldados romanos que estaban ahí custodiando exclamó de la siguiente manera. Lucas 23, 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y no queda ahí nada más, hermanos. El apóstol Pedro, en su primera carta, dice de nuestro Señor Jesucristo, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así pues, si expiar es pagar por un delito cometido, y hablamos del sacrificio de Jesús como un sacrificio expiatorio, pero él no cometió ningún delito, ¿qué culpa estaba pagando? ¿Qué pecado estaba expiando con su sacrificio? ¿Qué pecado estaba pagando con el ofrecimiento de su vida? Esas son preguntas importantes, hermanos. Y es aquí entra otro término importante también. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la muerte de Cristo es un sacrificio expiatorio y sustitutivo. Y cuando hablamos de sustitutivo, hermanos, o de sustituto, un sustituto es alguien que toma el lugar de otra persona. En este caso, la muerte de Jesús es expiatoria y sustitutiva, porque Él estaba muriendo para expiar no sus pecados, porque era Él santo, perfecto, limpio de todo pecado, porque no tenía ningún pecado, nunca jamás pecó, sino estaba pagando la deuda, estaba expiando el pecado de otros. La paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Por eso Jesús murió, porque estaba pagando la deuda que otros tenían con Dios. Hasta este punto, tanto arminianos como calvinistas están de acuerdo. Nadie puede decir que no es así. Pero aquí es donde empieza el problema, amados hermanos. Porque la pregunta es, estos otros por lo que Jesús se sacrificó, es esos otros por lo que Jesús murió para expiar sus pecados, para pagar la deuda que tenían con Dios, esos otros por los cuales Jesús tomó el lugar que le correspondía a ellos, ¿quiénes son? Y volvemos por eso a la pregunta. ¿Jesús murió por absolutamente todos los hombres? ¿O solo murió por los escogidos? Veamos por último otro aspecto, amados hermanos, de la muerte de Cristo antes que respondamos a estas preguntas. Y este otro aspecto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es que la muerte de Cristo es un sacrificio expiatorio, sustitutivo y propiciatorio. Propiciar básicamente significa cubrir.
Ahora bien, para que entendamos la magnitud de este concepto es necesario preguntarnos, hermanos, ¿qué es lo que cubre el sacrificio de Cristo? El sacrificio de Cristo es propiciatorio porque cubre el pecado de la mirada de Dios. Cubre el pecado de la mirada de Dios, hermanos. Por eso propiciación también significa cubrir, aplacar, apaciguar, pacificar y conciliar. Ahora, pregunto, ¿por qué razón se aplaca la ira de Dios? La razón es que se aplaca porque se cubre el pecado. Hasta que el pecado no esté cubierto, no hay apaciguamiento de su vida, hermanos. Cuando se dan cuenta, entonces, hermanos, la muerte de Cristo es un sacrificio, como dije, expiatorio, sustitutivo y propiciatorio. Entonces, habiendo entendido de manera breve, hermanos, pero bíblica, la naturaleza del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pregunto una vez más, ¿por quiénes murió Jesús? ¿Por absolutamente todos los hombres? ¿O solo murió por sus escogidos? Esos, hermanos, preguntémonos. Para poder entender también, hermanos, preguntémonos, ¿qué es el infierno? Y ya van a entender por qué ahora me remito a esto, a preguntar qué es el infierno. Por ejemplo, el erudito William Hendrickson dice acerca del infierno de la siguiente manera: el infierno es infierno porque Dios está allí en todo el poder de su ira. Por lo general se piensa, amados hermanos, que el diablo castiga en el infierno a las personas que van a ese lugar. Piensan que es el diablo quien está castigando. Pero el infierno es el lugar del castigo para el diablo y el resto de esos ángeles que se rebelaron, que pecaron contra Dios. En el infierno el diablo no castiga, en el infierno el diablo es castigado. Pero no solo el diablo, y no solo los demonios son castigados allí, sino que nos dice la Biblia que cuando Jesús vuelva por segunda vez en gloria, para el día del juicio final, dirá a muchos hombres, aquellos que no se arrepintieron y creyeron en Cristo, lo siguiente. Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dos cosas nos informan aquí la Biblia, hermanos. Primero, el infierno es un lugar de fuego. Segundo, al infierno van todos los demonios, también el diablo, como también hombres y mujeres. Y en tercer lugar, la Biblia nos dice, hermanos, en Apocalipsis, que el infierno es un lugar de tormento eterno. Apocalipsis, capítulo 14, del 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Es claro entonces, hermanos, es un tormento eterno. El infierno es un tormento eterno, claramente nos dicen las Escrituras. Además de enseñarnos aquí que el tormento en el infierno es un tormento sin fin, sin descanso, o sea, eterno, se nos entrega las imágenes para tener en cuenta, hermanos, que nos dice que los que están en el infierno
beben del vino del furor de Dios, que en la copa de su ira es pura, hermanos. Número 1, entonces, el infierno es el lugar de fuego. Número 2, el infierno están muchos hombres, me refiero a hombres y mujeres. Y número 3, el infierno es un lugar eterno donde los hombres y las mujeres beben la copa de la ira de Dios. En el punto número 1, hermanos, y en el punto número 3, los podemos unir, porque las imágenes que nos habla del infierno como un lugar de fuego, donde el fuego nunca se apaga, es una referencia a la ira de Dios, hermanos. Puedo traer muchos textos de la Escritura para demostrar esto, es decir, que la imagen de fuego tiene que ver con la ira de Dios, pero solo voy a mencionar un par para seguir con la argumentación que me interesa con el tema que estamos tratando en esta noche. Y es que es de peso para la doctrina que estamos viendo, hermanos. Hablando del pueblo étnico de Israel, cuando se volcaron a la idolatría, nos dice la Escritura lo siguiente. Deuteronomio 32, versículo 21 al 22, dice: ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. En el Salmo 11, leyendo por ejemplo en la traducción de la Biblia textual, nos dice de la siguiente manera, hermano. Salmos 11, capítulo 11, versículos 6 al 7. Hará llover ascuas sobre los malvados, fuego y azufre y viento abrasador. Tal será la porción de la copa de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Haciendo un contraste, aquellos malvados que le han desechado, le han despreciado, ¿qué pasa? Pues recibirán esa porción de la copa de ira de Dios. Pero los justos, ¿qué dice? Contemplarán su rostro. Y aquí una vez más, amados hermanos, aparece la imagen de la copa del fuego de Dios que beben los malvados a causa de la justicia de Dios. Ahora, ¿cuál es el punto? El infierno, amados hermanos, es un lugar eterno donde van hombres y mujeres para estar bebiendo continuamente y sin reposo la copa de la ira de Dios. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto, hermanos? ¿Por qué? Porque he pasado de hablar del sacrificio de Cristo, que es un sacrificio expiatorio, sustitutivo y propiciatorio de Cristo, para hablar del infierno como el lugar donde van tanto hombres como mujeres a beber por toda la eternidad la copa de la ira de Dios? Dije que el sacrificio de Cristo es propiciatorio, porque calma la ira de Dios, oculta los pecados de la vista de Dios, y por eso su ira es apaciguada. Eso es importante, hermanos. No es que los oculten, como por decir, ¿no? Metiendo debajo de la alfombra, haciendo quizás, o Dios se hace la vista gorda a los pecados. No, hermanos. Es que esos pecados se ocultan por el sacrificio de Cristo, por eso que es expiatorio. Es decir, Él paga, Cristo paga. Por eso cancela, liquida la deuda de los pecados de su pueblo y los cubre con su sangre. Eso es importante, hermanos, entender. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, dice la Escritura, a la hora tercera. Es decir, hermanos, a las 9 de la mañana. Y a partir de la hora sexta hasta la hora novena, o sea, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, dice la Escritura que hubo tinieblas sobre la tierra,
Otras versiones dicen que la tierra en estas 3 horas quedó en total oscuridad. Total oscuridad. Esas 3 horas fueron las 3 horas más terribles de toda la existencia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esas 3 horas de sufrimiento, porque estaba cargando el pecado de su pueblo. Porque en esas 3 horas fue vertida entera sobre él la copa de la ira de Dios, cosa que lo llevó a clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, es importante analizar todas estas cosas. El infierno es el desamparo de Dios. No porque hay ausencia de Dios, hermanos, sino porque lo único que se conoce de Dios en el infierno es su justa ira. El infierno es el abandono de toda gracia y bondad de Dios, hermanos. Y allí en la cruz, particularmente en esas 3 horas de oscuridad, Jesús sufrió el fuego del infierno, hermanos. Es por eso que para el cristiano ya no hay más condenación, porque Él pagó, hermanos. Allí en la cruz, antes de morir, nuestro Señor Jesucristo dijo que consumado es. Inmediatamente dice, entregó su espíritu y murió. Consumado es, dijo. La copa no pasó de Él, sino que la copa la bebió completa, hermanos. La muerte de Jesús fue entonces una muerte sustitutiva, hermanos, como ya hemos mencionado. Él estaba bebiendo, amados hermanos, la copa de la ira en sustitución de otros. Él la bebió por completo para que otros ya no la bebieran. La pregunta que he planteado desde el principio es: ¿bebió Jesús la copa de la ira de Dios en lugar de quiénes? ¿En lugar de toda la humanidad? ¿O en lugar de sus escogidos? Por favor, escuchen y piensen en esto. Si, como dicen los arminianos, Jesús murió por toda la humanidad, y si como dicen ellos, Jesús bebió la copa de ira por todos los hombres y mujeres que han existido y existirán, ¿por qué van a beber muchos hombres y mujeres nuevamente esa copa en el infierno? Si ya Cristo supuestamente bebió esa copa de la ira de Dios por toda la humanidad. ¿No es una contradicción, hermanos? Por supuesto que sí. Si Jesús sufrió los rigores del infierno por los pecadores, de absolutamente de todo, por los pecados de todos los hombres, entonces en el infierno no podría estar ningún hombre, sino solo Satanás y los demonios. Pero la Biblia claramente indica, como leímos, que habrán hombres y mujeres sufriendo la justa ira de Dios. Eso significa que Jesús no bebió la copa de la ira de Dios por todos los hombres. Eso es claro, hermanos. En la cruz Jesús no murió por todo y cada una de las personas que componen la raza humana. En la cruz, hermanos, en la cruz Jesús tomó la copa de la ira de Dios en sustitución de sus elegidos. Pero, ¿qué dicen los arminianos? Los arminianos nos dicen que Cristo murió por todo el mundo. Eso significa, según ellos, que Jesús murió por todos y cada una de las personas, cada uno de los hombres y mujeres que han existido y existirán. El punto de ellos puede resumirse de la siguiente manera, hermanos, y estemos atentos, porque son bien astutos. Cristo murió para redimir toda la humanidad. Ese es el resumen que ellos plantean. ¿Y cuál fue específicamente el artículo que ellos presentaron en el año 1610? El segundo artículo de los remonstrantes o arminianos dice de la siguiente manera: que de acuerdo con esto, Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todos los hombres y por cada hombre, de modo que ha obtenido para todos ellos
por su muerte en la cruz, la redención y el perdón de los pecados. Aún así, nadie realmente disfruta de este perdón de pecados excepto el creyente, según la palabra del Evangelio de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la primera epístola de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los pecados del mundo entero. Dos pasajes bíblicos que ellos utilizan para sustentar su artículo. Lo que vemos entonces en este artículo de los remonstrantes o arminianos es la afirmación de que Jesucristo murió por todos y cada uno de los hombres, y que con su muerte obtuvo la redención y el perdón de los pecados de ellos, o sea, de todos. Literalmente, esa es la afirmación de los arminianos. Sin embargo, dice que solo el creyente disfruta de ese perdón. La pregunta es, hermanos, ¿cómo se puede afirmar que Jesús murió por todos los hombres y obtuvo perdón para ellos, y finalmente no todos son perdonados? Entonces, la afirmación de que Jesús obtuvo con su muerte la redención y el perdón de los pecados de todos los hombres es falsa, hermanos. No es así. ¿Por qué afirman que Jesús obtuvo el perdón para todos los hombres si no todos los hombres son perdonados, sino solo los creyentes? Una pregunta que podemos hacerles a ellos. Esto es una incoherencia, hermanos. Ese es el sistema del arminianismo. Pero para que veamos con mayor claridad su inconsistencia teológica, veamos algunos apartados de sus opiniones. Recordemos que las opiniones de los remonstrantes o los arminianos es un documento que presentaron en el año de 1618 en el Sínodo de Dort, cuando se les pidió que ampliaran su argumentación o mejoraran su argumentación o su posición teológica. Para el artículo de la expiación universal, como ellos creen, ellos presentaron unas opiniones. Y vamos a leer unas porciones, por ejemplo, del primero y del segundo y del cuarto párrafo, hermanos. Opiniones de los remonstrantes. 1. El precio de la redención que Cristo ofreció a su Padre es, en sí y de sí mismo, no solo suficiente para la redención de toda la raza humana, pero también fue pagado por todos los hombres y por cada hombre, según el decreto, la voluntad y la gracia de Dios Padre. Y el segundo párrafo dice, amados hermanos, Cristo, por el mérito de su muerte, ha reconciliado a Dios Padre con toda la raza humana. Lo que queda claro, amados hermanos, en estas dos partes, en estos dos primeros párrafos aclaratorios, es que Jesús sí murió por todos los hombres, pero leemos el último párrafo aclaratorio de ellos. En estas dos primeras podemos decir que ellos están diciendo que la expresión de Cristo es universal, o sea, para todos los hombres, para cada uno de los hombres que han nacido después de Adán y nacerán o existirán hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice en en el tercer artículo, o en el tercer párrafo de sus opiniones. Solamente los hombres por quienes Cristo murió son obligados a creer que Cristo murió por ellos. Pero aquellos que no son llamados o son llamados réprobos, por quienes Cristo no murió, no pueden ser obligados a creer en esto. Si fueran reprobados, entonces serían obligados a creer que Cristo no murió por ellos. Entonces, ¿qué? ¿Murió por todos o no murió por todos? ¿Debemos creer y confesar que Jesús murió por todos los hombres y que no murió por todos?
Esa es la manera, mira cómo son incluentes con sus opiniones los arminianos. Por eso en el sistema arminiano, ni siquiera ellos mismos tienen claro este asunto, hermanos. Algunos profesan en este punto 4 que hemos leído, otros dicen los dos primeros que hemos leído. ¿Pero se contradicen? Por supuesto que sí. Primero afirman categóricamente que Cristo murió por todos los hombres y cada uno de los hombres que son reconciliados con Dios, pero después dicen que Cristo no murió por los reprobados, o sea, los incrédulos que se condenan en el infierno. Son, inconsecuentes, hermanos. El sistema arminiano es un sistema que llega a este tipo de contradicciones, hermanos, porque es un sistema débil, endeble. ¿Por qué endeble, hermanos? Porque se centran principalmente en el hombre. Interpreta de manera aislada muchos textos bíblicos sin tener en cuenta todo el contexto inmediato donde estos pasajes están y sin tener en cuenta el resto de la escritura. Por eso cuando nosotros leamos algún pasaje bíblico que pareciera que Cristo murió por todos los hombres, tenemos que recordarnos las otras escrituras, hermanos, todo el consejo de Dios. No podemos solamente agarrar un solo versículo y sustentar esta doctrina como creen los arminianos. Toda la Biblia tiene que estar en nuestra mente. Por eso es necesario que meditemos, que leamos, estemos ahí sumidos en la palabra del Señor. Ahora, pensemos por un momento en el texto de la primera carta de Juan, donde los arminianos también sustentan su doctrina. Me refiero a primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si uno asume que el apóstol Juan está diciendo que Jesús es la propiciación, no solo por los pecadores o los pecados de los creyentes, sino por los pecados de todo y cada uno de los incrédulos que hay en el mundo, pues está asumiendo una falsedad. El uso del apóstol Juan de la expresión mundo es muy interesante, hermanos, y abarca diferentes aspectos según el contexto en el cual se utiliza. Pero en este texto en particular, amados hermanos, lo que Juan está diciendo es que Jesús, o sea, nuestro Señor Jesucristo, es la propiciación no solo por nuestros pecados, o sea, refiriéndose a los creyentes que como Juan pertenecían a ¿qué nación? A la nación de Israel, sino también por los de todo el mundo. Es decir, amados hermanos, no todos y cada uno de los individuos que habitan el planeta, sino por todo el mundo en el sentido de las personas de toda raza, de todo pueblo, de toda lengua y nación, sin exclusividad de los creyentes judíos, pues que se convirtieron, ¿no?, al cristianismo. Es claro, amados hermanos, ello. Por la experiencia, o por los textos, o por lo que nos da testimonio la palabra, podemos decir, ni todos los judíos fueron salvos, fueron creyentes. Aún con ese testimonio, hermanos, podemos hacer ver que Cristo no murió por todos o cada una de las personas que han vivido o vivirán en este mundo. En otras palabras, hermanos, si voy a decirlo de una manera que para que me entiendan, es como si Juan dijera: miren, amados hermanos, Jesús es la propiciación no solo por sus ovejas del pueblo de Israel, sino por sus ovejas que pertenecen a otras naciones, de tal manera que si tú eres de nacionalidad peruana, o japonesa, o chilena, o brasileño, no debes temer que por ser de una nación distinta a la nación de Israel, te vas a quedar fuera. Porque Jesús murió por todas las personas de toda la lengua, raza, nación, color. Eso, en ese sentido está diciendo el apóstol Juan en este texto, que tristemente los arminianos o los remonstrantes pues tomaron para sustentar su enunciado o lo que ellos creían.
Y si vienes a Cristo, no serás excluido por ser quizás de una nación que no pertenezca al pueblo de Israel. O sea, no es que porque soy yo de Perú no puedo alcanzar misericordia delante de Dios. No, hermanos, es claro la Escritura que Cristo murió por todo el mundo, en el sentido, por toda la raza, por toda lengua, por toda nación. O sea, hay creyentes de cada nación. Por ellos murió, por ellos entregó su vida, por ellos pues se sacrificó, hermanos. Lo mismo aplica, amados hermanos, en el pasaje de Juan 3:16. Pero quiero demostrarles con unas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la oración por decir, conocida como la oración sumo sacerdotal que vemos en Juan capítulo 17. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, versículo 1 al 2, dice de la siguiente manera: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Pregunta: Jesús le dice al Padre Celestial que ha llegado ya la hora. ¿Cuál hora? La hora de su muerte. El momento en el que llevaría a cabo su sacrificio expiatorio, sustitutivo y propiciatorio. Habiendo ya llegado ese momento, hermanos, ¿qué más le dice Jesús al Padre? Para que le ha dado potestad, ¿para qué le ha dado potestad el Padre al Hijo? Le ha dado potestad, dice, sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todos. Esto es bien claro, hermanos, a todos lo que el Padre le dio. Entonces, hermanos, Jesús va a morir o va a dar su vida y por tanto va a dar vida eterna a todos y cada uno de sus hijos. Nada más. Va a dar vida eterna a los que el Padre le dio. ¿Y quiénes son estos que el Padre le dio? Juan capítulo 17, versículo del 6 al 10 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Los hombres por los cuales nuestro Señor Jesucristo va a morir son los hombres del mundo, pero no todos los hombres de todo el mundo, sino los hombres de todo el mundo que el Padre eligió y le dio al Hijo, y por los cuales el Padre envió también a su Hijo Jesucristo a morir por ellos. De ahí, amados hermanos, que Jesús pues no ore absolutamente por todos los hombres del mundo. Y eso es claro, hermanos. En este pasaje de Juan 17 es claro. Sino dice que oras solo por los hombres del mundo que el Padre le dio. Es un error cuando utilizamos entonces Juan 3:16 y el texto de primera de Juan 2:2, la cual ya hemos leído. Unas personas concluyen, que esto se refiere a que Jesús murió por absolutamente toda y cada una de las personas del mundo, y eso es pues entender estos textos de las Escrituras aislados del resto de la Escritura. Si en Juan 17 nos dice que solamente va a entregar o va a dar vida eterna a aquellos que el Padre le da, no podemos entenderlo cuando dice Juan 3:16 y 1 de Juan 2:2, que es para toda la humanidad. No, hermanos, por eso
Para poder entender, utilicemos la regla para comprender la Escritura. La Biblia se debe interpretar ella misma. Es por eso que en el mismo Evangelio de Juan, hermanos, Juan se refiere a aquellos que el Padre le dio como las ovejas que el Padre le dio. Y él mismo dice que él muere por esas ovejas. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero, ¿cuáles son esas ovejas? Más adelante, unos versículos más adelante, en Juan 10, 24, 26 dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, yo hago en el nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creáis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Nuestro Señor Jesucristo claramente les dijo a los judíos, aquellos que lo rechazaban, que lo despreciaban: vosotros no sois mis ovejas. Si ustedes se fijan atentamente, aquí hay unas personas que no creyeron en Cristo. Por más que nuestro Señor Jesucristo les dijo abiertamente quién era. Abiertamente les decía quién era. Él hizo señales delante de ellos que apuntaban a que Él era el Mesías prometido. Pero con todo eso, estas personas que pasó no creyeron. Ahora bien, ¿y cuál es la razón por la que estas personas no creyeron? Como vimos en la doctrina de la depravación total, hermanos, no creyeron porque el hombre en su estado natural es incapaz de depositar fe salvadora en Cristo. Pero allí nos hicimos la pregunta de esta doctrina, ¿no? ¿Por qué entonces hay personas que creen? Y la respuesta es porque Dios les concedió la fe para creer y que por ella fueran salvos. Y aquí en este texto podemos completar ese cuadro, y ya que las personas que no creyeron en Jesús no creyeron por una razón: no eran de las ovejas de Cristo. Eso es lo que dice aquí nuestro Señor: ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Es decir, aquellos que creen en Cristo creen. ¿Por qué? Porque son sus ovejas, porque el Padre les dio. Para utilizar las palabras de Juan 17 que vimos hace un momento, hermanos, las ovejas de Cristo son aquellas personas del mundo que el Padre soberanamente, por pura misericordia, eligió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo continúa diciendo allí en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo los conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, hermanos, las ovejas de Jesús, por las cuales Él vino a morir, son ovejas que el Padre le dio a sus ovejas, y solo a esas ovejas Jesús les da ¿qué? Vida eterna, hermanos. Eso es claro. Entonces, como conclusión, Jesús, cuando se encarnó y estaba muriendo en la cruz, no estaba llevando a cabo una salvación potencial, como dicen los arminianos. Es decir, no estaba simplemente muriendo para dar la posibilidad de que los hombres fueran salvos. Muchos creen de esa manera, que la salvación es potencial. No, hermanos, sino que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba muriendo por las ovejas que el Padre le había dado. Estaba muriendo por unas ovejas específicas. No estaba solamente brindando la posibilidad de la salvación para ellas, sino estaba
muriendo efectivamente por ellas, amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo murió por las ovejas con nombre propio. Cuando Jesús murió, sabía exactamente por quién Él estaba muriendo. Sabía exactamente por quiénes estaba bebiendo la copa de la ira de Dios. Sabía por quienes estaba sufriendo los rigores del infierno, las horas más oscuras de su existencia. Aquellos por quienes estaba muriendo eran esas ovejas, esos hombres que del mundo el Padre había elegido desde antes de la fundación del mundo por pura misericordia en Cristo. Y se les había dado al Hijo para que las redimiera, hermanos. Si tú eres creyente, ten presente esto. Cristo sufrió la ira de Dios por ti. Por eso para ti ya no hay más condenación. Oh, hermanos, qué gloriosa doctrina, hermanos. Esto nos debe llevar a alabar a nuestro Dios, a exaltar a nuestro Dios, a seres insignificantes, pecadores como nosotros. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y Cristo murió por nosotros. El castigo que nosotros merecíamos recibir, esas 3 horas que Cristo sufrió, ese rigor, bebiendo la copa de la ira de Dios, la cual nosotros deberíamos haber bebido, pero ya Cristo la bebió. Oh, hermanos, esto nos debe llevar a glorificar a nuestro buen Dios. Si eres creyente, glorifica al Señor por esta obra, por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuán glorioso ese sacrificio, hermanos. Estas doctrinas, por eso que nos lleva a alabar solamente al Señor, exaltar su santo nombre y glorificar. Y recordemos, uno de los pilares de la Reforma, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria, aún en este tema que hemos visto. Y en todo, amados hermanos. Y para terminar, hago otra vez la pregunta. ¿Murió Jesús por todos los hombres y absolutamente por todos? Creo que todos decimos no. ¿Murió Jesús solo por sus elegidos o sus escogidos? ¿Qué podemos responder? Sí. Tajantemente, un sí. ¿Y qué podríamos decir? Amén. Amén. Solo murió por sus escogidos o elegidos, por los que el Padre le dio. Y gloria a Dios, amados hermanos. Gloria a Dios.